Gracias, hermano. Ahora, hermanos, vamos a la carta a los Gálatas, nuevamente al capítulo 3. Carta a los Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 21, hasta el 29. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que nos congregamos, física y espiritualmente, en busca de su palabra. Señor, le pido que su Santo Espíritu nos dé la dirección, nos dé la simpleza de palabra y pueda nuestro corazón ser receptor de ella, pero todo nuestro ser también se disponga a dar fiel testimonio de que su palabra toca nuestras vidas y que por lo tanto anhelamos ser de buen testimonio. Se lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos, hermanos, principalmente en el primero, es lo que hablábamos la semana pasada. La ley definitivamente no contradice nada, no es contraria a la promesa. Hablábamos que, en primer lugar, por su origen, la ley fue dada por Dios y la promesa fue dada por Dios. La diferencia es que la ley exigía un cumplimiento que nosotros no podemos hacer. Somos incapaces de cumplirla y por lo tanto la ley trae condenación al hombre. Pero la ley ayudaba al hombre a conducirse. ¿Hasta qué momento? Hasta que esa promesa se hiciese realidad, hasta que llegase ese tiempo la promesa que es la venida de Cristo. Y ahí estaba el servicio de la ley, ayudarnos a conducirnos. Dicho de esta manera, era un molde estricto que o se cumplía o se condenaba. Había condenación. La promesa, esa gracia que llega por Cristo, en la cual únicamente se requiere de fe. Pero debemos reconocer también que la fe es un don de Dios y que nuestro corazón únicamente se dispone a ser receptor de esa fe para que obre en nuestras vidas y llegue el cumplimiento de ese plan perfecto de Dios en el cual somos llevados a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestras culpas sean pagadas y nosotros seamos declarados limpios, seamos declarados justos y podamos acercarnos a Dios sin cumplimiento de obras de la ley. Ahora bien, dice el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Cuando dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
vamos a tratar, hermanos, de tomar nosotros el lugar de una persona que está en un centro de detención, porque es infractor, porque se le encuentra culpable tal como éramos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo. Ese encierro físico de esa persona en un penal, en una Bartolina, es el encierro espiritual en el que la Escritura encerró o ubicó a aquel que estaba bajo la ley, a aquel que todavía no había sido alcanzado por la gracia. Acompáñeme, por favor, a la carta a los Romanos. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De ese encierro está hablando. Cuando nosotros pasamos por una cárcel, ¿qué pensamos? ¿En personas libres o en personas privadas? ¿Qué decimos? Ahí están los presos. Y si vamos con nuestros hijos y nos preguntan qué es ese lugar, le decimos la cárcel. Y si somos un poquito irresponsables, ¿qué le decimos? Ahí están los delincuentes. Fíjese que ellos todavía tienen ahí algunos de ellos dicen que no son culpables, dicen que muchos están ahí inocentemente. Entonces, pero está hablando de lo físico, de un cuerpo encerrado, de un cuerpo confinado. Pero en lo espiritual la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, a eso hace referencia la palabra cuando dice que la Escritura, volvamos nuevamente a la carta a los Gálatas, encerró todo bajo pecado, pero dice el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces ya se comienza a ver la luz en esa prisión, ya se comienza a ver la luz en ese lugar de destierro. Cuando habla de confinar, está hablando de ubicar a una persona en obligadamente en otra posición. Entonces dice el versículo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, o sea, estábamos desterrados. ¿Por qué? Por la ley, encerrados, puestos en un lugar para aquella fe que iba a ser revelada. ¿La fe en quién? Esa fe que iba a ser revelada, o sea, que iba a ser dada a conocer al hombre, en donde se le iba a decir, ya no tenés que cumplir nada, únicamente reconocer que tu Salvador ha llegado, que el que va a pagar tu culpa ya está aquí, únicamente. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El miércoles pasado poníamos el ejemplo de la persona que nos ayuda muchas veces acompañando a nuestros hijos a la escuela, pero me atrevería a pensar, si no todos, algunos de los que estamos aquí en algún momento, aunque sea una plantita de frijoles, de rienda, hemos sembrado. O los hermanos que se dedican al cultivo de chile. ¿Qué le ponemos nosotros para que se sostenga? Un tutor. ¿Y qué pasa si de repente ese tutor, qué pasa si de repente ese tutor es sacudido por el viento y nosotros no le pusimos atención? Se quiebran las ramas de la planta, ¿verdad? O se va la rama completa. Entonces, ese es el sentido de este versículo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que hace el tutor en la planta. Es su seguridad. En este caso, ese ayo es lo que ayudaba a conducir. En la práctica era el esclavo de la persona adinerada
que llevaba a su hijo a la escuela. Cuando nosotros vemos esa plantita de frijoles que va creciendo, de repente vemos que se va extendiendo. Y la rama que le pusimos se vuelve insuficiente, ¿sí o no? La ley no se volvía insuficiente, ¿sabe por qué? Porque el hombre nunca la podía cumplir. La ley superaba en demanda, en exigencia. Entonces, ¿qué anhelaba el niño? El niño que era llevado por una persona a la escuela, anhelaba que esa persona no estuviera presente para hacer su gusto. ¿Qué anhelaban? ¿Qué expresa esa planta que supera a ese tutor que nosotros le hemos puesto? Que quiere ir más allá de lo que nosotros le hemos puesto para que la sostenga. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, esto nos lleva a reconocer una necesidad, a fin de que fuésemos llevados, dice, fuésemos justificados por la fe. Ya no puede hacer nada. Me declaro incompetente, me declaro en calamidad espiritual. En mis propias fuerzas no puedo hacer nada. Tengo necesidad. ¿De quién? De Cristo, porque es el único que podía quitar y que puede quitar culpa, que puede quitar pecado. Luego dice, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ese ojo que nos está vigilando, que nos está conduciendo, bajo ese peso que somos incapaces de soportar. Dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí estamos tranquilos. Se acabó el problema. ¿Por qué razón? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Me olvidé de lo que era, hermano. Pecado pasado, presente y futuro, completamente perdonado de una vez y para siempre. Ya no sirvo más al pecado. Ya no estoy bajo el dominio de Satanás. Ya no tengo la exigencia de la ley. No, ya soy hijo de Dios. Por mal que se porten nuestros hijos con nosotros, o por muy mal que nos portemos nosotros como hijos, ¿verdad que siempre hay amor en el corazón de nuestros padres para nosotros? Lo mismo sucede aquí. Repito el versículo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El medio, la fe, pero me está dando una condición de hijo de Dios. Y por lo tanto estoy nuevamente en esa relación con el Padre. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí, pongámosle atención a lo siguiente, dice la primera parte del versículo, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no está hablando, hermanos, de esa manifestación pública de fe cuando nosotros pasamos por las aguas. Está haciendo referencia el versículo a que hemos sido introducidos, hemos sido incluidos en el cuerpo de Cristo porque hemos nacido de nuevo, porque Él fue quien pagó por nosotros. Por eso es que nosotros decimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A eso hace referencia este versículo cuando dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que están en el cuerpo de Cristo, los que le pertenecen a Él, esos a quienes Él hizo referencia cuando habló antes de irse al Padre, que le dijo, de lo que me diste, de lo que era tuyo, nada he perdido. O sea, nosotros. Porque todos habéis sido bautizados. Y luego dice la segunda parte del versículo 27 de este capítulo 3 de Gálatas, de Cristo estáis revestidos. Pongámosle atención a esto,
porque esto es precioso saber que estamos revestidos de Cristo. El problema es si nosotros estamos reflejando ese revestimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando la palabra de Dios habla de revestir, habla de estar dentro o meterse dentro. ¿Ya? Iglesia, cuerpo de Cristo, nosotros estamos adentro. Toma la figura, la ilustración del vestido que se ponía el sumo sacerdote para presentarse delante de Dios. ¿Ya? Entonces, uno, estar en el cuerpo de Él, eso es cuando habla de bautizado, y estáis revestidos, es que hemos sido nosotros cubiertos por Cristo. Dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fuimos al cuerpo de Cristo, nos lleva el Padre para que nosotros seamos limpiados en Él, y Él nos cubre y nos hace uno. Entonces el problema que había en la iglesia de los Gálatas, en donde los judaizantes querían sacar a los gentiles para que fuesen a cumplir las obras de la ley, ya no tiene lugar. ¿Por qué razón? Porque a Dios no le interesa si yo soy salvadoreño o soy africano. El plan de Dios es que por esa fe sea alcanzado por ese acto de amor de Cristo, en donde Él extiende sus brazos en la cruz, y hacer de todos uno como Él es uno con el Padre. Entonces de eso habla el versículo cuando habla de raza y cuando habla de sexo. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué razón? A veces, como acuérdese que la escritura se puede torcer con propósitos perversos, el mismo Satanás lo quiso hacer cuando tentó a Jesús. Dicen las personas, bueno, pero si está hablando de que no hay varón ni mujer, entonces todos somos iguales, espiritualmente, no físicamente. La palabra de Dios no está hablando de algo corporal, la palabra de Dios está hablando de lo espiritual. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios con respecto a los ángeles, no está hablando, dice, masculino. Cuando se le preguntó a Jesús de quién iba a ser la mujer, cuando estaba hablando de la redención, que había sido primero de un hermano y luego el otro la fue tomando, dijo, ya nadie se va a casar, por decirlo de esa manera. O sea, entonces veamos cómo esto es meramente espiritual. Aquí no está hablando de pensamientos torcidos, de pensamientos perversos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. ¿Ya? Entonces este versículo no se puede prestar, como en algunas ocasiones lo he escuchado. Está hablando de la unidad, pero una unidad que se da en amor. Pero retomemos, bautismo, ser llevados, vestidos, es salud de Cristo, por medio de la fe. Dice, ya no hay libre ni esclavo, no importa la condición social, no importa la condición jurídica. O sea que, si, por decir algo, si en el centro penal de Usulután hay un cristiano, habrá diferencia porque nosotros estamos en Tierra Blanca y ellos están allá recluidos, pero espiritualmente no hay ninguna, porque la misma sangre que le lavó a él de su culpa nos ha lavado a nosotros. El plan de Dios. Continuemos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces a mí me gusta porque dice que he sido revestido y porque dice que soy heredero, porque soy linaje de Abraham por medio de la fe. Pero entonces veamos lo que Jesucristo dijo con respecto. Acompáñenme al capítulo 13 del Evangelio de Juan.
Juan capítulo 13 y versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces viene la interrogante para cada uno de nosotros. ¿Tenemos amor? De ese vestido está hablando. Nos amamos nosotros, no de palabra, no de que usted me pueda sonreír y yo le pueda sonreír. No, en esencia, eso que dijo Cristo. Nos amamos porque estamos de acuerdo que estamos en el cuerpo de Cristo y que somos una unidad, independientemente si somos salvadoreños o somos africanos, si está en el penal o estamos aquí afuera, si está en el hospital o está en su casa, lavado por su sangre, declarado limpio, justo, en una relación de padre e hijo con nuestro Dios. Pero fue un acto de amor. Y Cristo le dice en este versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que le pertenecían. Él, si tuvierais amor los unos por los otros. Hermano, es impresionante, pero dentro de la iglesia hay personas que son enemigos. ¿Hay amor? ¿Estamos siendo revestidos? No. Esto es tan real como que si a mí una persona, un hermano de la iglesia, no me desagrada, me despierta a mí apatía, me despierta a mí cierta insatisfacción, siento por él algo desagradable, que niegue el amor de Dios, yo no estoy revestido, usted no está revestido. Entonces no pueden haber malos pensamientos, malas intenciones entre hermanos. ¿Por qué? Hermano, si hasta nuestros mismos padres físicos, padres terrenales, nos decían a nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos infantes, como que no son hermanos, que no se quieren. Y ese es el amor que nace de un corazón de carne, pero estamos hablando de un amor divino que nos libró de una condenación eterna. Ese es el revestimiento. A mí me gusta cuando me dice que estoy revestido de Cristo. El problema es, ¿estoy viviendo ese revestimiento? ¿Estamos viviendo ese revestimiento? Vea lo que dice la carta a los Gálatas, perdón, a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, está hablando del nuevo hombre, de aquellos que decimos que hemos nacido otra vez, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién crea al nuevo hombre? Cristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, dice el versículo 11, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Otra pregunta: ¿es Cristo el todo y en todo para nosotros? Ya llevamos dos difíciles de responder. Una es si nos amamos y otra es si Cristo es el todo y el todo. O sea que de 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, Cristo gobierna mi vida, Cristo gobierna su vida y yo lo reflejo. Usted me ve y dice que soy cristiano, pero usted me ve el diablo. O usted me ve y dice, y se la lleva de cristiano, y los que cuando se nos eleva un poquito el tono, se la pica, decimos nosotros. Y estamos hablando entre hermanos, aquellos que ya estamos en la unidad. Ahora, vivimos ese amor y le mostramos ese Cristo que transforma vida, que regenera, que declara limpio a aquellos que todavía no lo conocen. Otro gran problema. Otro gran problema, hermano.
Ahora bien, eso es en cuanto al revestimiento. Volvamos a la carta a los Gálatas. Dice, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. La carta a los Hebreos, yo se lo leo, hermano, por cuestiones de tiempo. Permítame compartirle versículos del capítulo 1. Dice el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice el versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, nos quitó las manchas. Nos quitó las manchas, hermano. Extendió sus brazos en la cruz, consumado es, y nosotros sin culpa. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es el nombre por sobre todo nombre. Y es que importante. Venimos que la ley cumplió su propósito. Conducirnos ¿a quién? A la promesa, al Mesías. El Mesías extiende sus brazos en la cruz. Dios Padre nos da ese don de fe que llega a nuestros corazones y se abren hacia Cristo y nos lleva a ser sus hijos, nos justifica, nos dice, no es que se olviden de la ley, no es que no lo van a cumplir, no, yo en mí termina, yo la he cumplido a plenitud, soy el único que lo puedo hacer, pero ustedes confíen en mí. Ustedes véanme a mí como su Salvador y serán sin culpa y gozarán de una condición de hijo de Dios, pero serán en mí revestidos, y nos lleva al amor y nos exhorta a la práctica, a la vivencia de ese amor, y nos termina de enamorar cuando nos dice de que por haber confiado en Él, que por haber puesto esa fe en Él, nos hace parte, nos hace coherederos de todo aquello que el Padre le dio a Él. Imagine qué belleza. El problema es, hermano, vivirlo. Ahora, gocémonos de la seguridad de que culpa no tenemos. Pero busquemos fervientemente vivir ese amor. Cuando una persona, una pareja, hablo de un hombre y una mujer en matrimonio, porque eso se lo demanda la ley, quiere adoptar un hijo, lo primero que le exige la ley es que le garantice los derechos de un hijo de sangre. Esos derechos nosotros los tenemos en Cristo, de hijos de Dios. ¿Cuál es la necesidad? Vivir ese amor. Eso, hermanos, con la seguridad de que somos herederos en Cristo, ahora nos queda a nosotros la necesidad de que Cristo sea todo en nuestras vidas, que el amor de Cristo se refleje en nuestra vida. Cuando cada día nos levantemos con ese propósito, entonces podemos decir, Señor, este día he buscado revestirme de ti. Pero eso es algo que se vivirá continuamente. ¿Por qué? Porque en este mundo estamos en un peregrinaje, hermano. Estamos en una santificación progresiva, partiendo de que por su sangre hemos sido limpiados, que por su sangre hemos sido
justificados y ahora somos guiados por su Santo Espíritu.